Perfecto, bien, le pongo el puntero, ya está. Bien, como comentaba Enrique y Carlos en la presentación, el objetivo de este encuentro es presentar uno de los trabajos que elaboramos como parte de esta serie que se viene publicando, estos libros que vienen desarrollándose en los últimos años, que tratan de analizar un poco el rol o el papel del turismo, principalmente a partir de la promulgación de la Ley Nacional de Turismo en el año 2005, a partir de estas luces y sombras que mencionaba Enrique en diferentes territorios o sobre la base de distintas temáticas. Es así que este capítulo que hemos denominado la cuestión del patrimonio a partir de la Ley Nacional de Turismo y que nos preguntamos si podemos hablar de equidad o brecha patrimonial, se publica en este último volumen que salió hace unos pocos meses. En este sentido, el objetivo que tuvimos al empezar a escribir este texto bregaba un poco en tratar de analizar qué lugar ha ocupado la cuestión del patrimonio en el marco de los procesos de valorización turística que se venían desarrollando a nivel nacional para el periodo 2005, principio de 2020, que es cuando terminamos de escribir el capítulo, tratando de indagar cuál es el lugar que ocupa el patrimonio en estos procesos de construcción turística de ese mapa turístico a nivel nacional. Es así que planteamos algunos interrogantes que nos fueron guiando a lo largo de toda la investigación. El primero que planteamos tiene que ver con esto que les mencionaba recién, ver cuál es el posicionamiento, cuál es la valorización que se hacen de determinados componentes patrimoniales en torno a estos procesos o mecanismos de puesta en valor turística del patrimonio. Otra de las preguntas que tratamos de indagar es qué componentes patrimoniales o qué categorías o territorios son valorizados por parte del Estado Nacional a través del Organismo Nacional del Turismo, que es el que establece la ley nacional como órgano rector y el que tiene que establecer las estrategias de planificación y de gestión, aludiendo a la existencia de un valor patrimonial, ¿no? En este sentido, vamos a centrarnos y un poco, ya en relación con la tercera pregunta, en los discursos patrimoniales y turísticos que se construyen en estos instrumentos. Para ello, vamos a analizar a lo largo de la presentación que yo voy a hacer o a pasar de forma un poco somera o rápida y que después tienen más desarrollado en el capítulo, tres instrumentos de gestión. En el primer caso, la misma Ley Nacional de Turismo y el decreto reglamentario. En segundo lugar, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable en su documento base y en sus dos actualizaciones, 2011 y 2014. Y por último, un programa que se desprende de este gran plan, que es el programa Turismo, Patrimonio y Escuela, tratando de indagar un poco estas cuestiones en torno a qué narrativas, qué relatos patrimoniales se construyen. No solamente eso, sino que también tratamos de analizar, y esto con relación a la anteúltima pregunta, es ver cómo se territorializan esas propuestas o esas acciones o esos lineamientos que se establecen en estos documentos, es decir, cómo se materializan en los distintos territorios, si realmente se materializan de la forma en que se establecen en el relato o se dan de otra manera. Y por último, y en relación con el título del trabajo también, es que nos preguntamos si realmente podemos hablar de equidad patrimonial o de equilibrio en el desarrollo de la oferta turística cuando pensamos estos procesos en clave patrimonial, ¿no? Con relación a los aspectos conceptuales y metodológicos, que voy a hacer un repaso rápido, tratamos de salir, en este caso, de la mirada tradicional que existe con gran prevalencia tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional en relación al patrimonio, ¿no? Tratamos de corrernos de esta mirada del patrimonio como legado, como herencia, para analizarlo como proceso, ¿no? Como una construcción social. En este sentido, también, y en la misma sintonía, nos corremos de esa mirada más convencional del entendimiento de los atractivos para pensar ya el tema de la construcción de la atractividad. Estas dos cuestiones, estos dos términos pensados como mecanismos, como procesos, nos llevan a preguntarnos qué componentes, qué categorías, qué territorios son valorizados en clave patrimonial,
quién o quiénes participan en estas activaciones, ¿no? Con un fuerte rol del Estado Nacional, que es quien establece, en este caso a partir del Organismo Nacional de Turismo, estos documentos, ¿no? Esta política pública. Cómo se ejecutan y cómo se territorializan estos lineamientos propositivos, en qué lugares, es decir, esto que marcamos con el dónde y para qué, es decir, con qué objetivos. En este sentido, en el marco de los actores que intervienen, vamos a analizar obviamente el rol clave del Organismo Nacional de Turismo, que ha ido cambiando en sus denominaciones y en sus jerarquías, tratando de analizar, como dije, cuáles son esos discursos patrimoniales que se construyen en estos procesos de valorización turística para tratar de responder si existe una equidad o una brecha patrimonial entre ciertos repertorios patrimoniales y otros que son activados turísticamente. En términos metodológicos, vamos a partir, como dije, sobre la base del análisis de discurso y contenido de estos tres grandes instrumentos de gestión que podríamos llamar, en los cuales nos vamos a centrar en la Ley Nacional de Turismo, en el Plan Federal Nacional y en el Programa Turismo, Patrimonio y Escuela. A su vez, este análisis de discurso de los instrumentos es complementado con estadísticas del Sistema Turístico Nacional y con datos provenientes también de la Administración de Parques Nacionales. Y en el caso del programa Turismo, Patrimonio y Escuela, se realizaron entrevistas a referentes del sector, específicamente de la Dirección de Formación en Turismo, que es donde tuvo lugar ese programa, como vamos a ver. Comenzando un poco con lo que es el análisis de cada uno de los instrumentos que vamos a ir marcando por ahí, realizando algunas comparaciones, vamos a partir de la Ley Nacional de Turismo, ¿no? De la Ley Nacional de Turismo y su decreto reglamentario. Y en una primera instancia, cuando uno comienza a leer la ley, uno espera encontrar la cuestión del patrimonio fuertemente marcada, de forma explícita, ¿no? Dado que el resto de los documentos, como vamos a ver, existe un fuerte vínculo o una connotación o una vinculación estrecha entre los términos turismo y patrimonio. Bueno, para sorpresa mía, cuando empecé a leer la ley, que ya la tenía en conocimiento, pero no la empecé a indagar con este objetivo, vemos que el concepto de patrimonio no aparece reflejado de forma explícita en ninguna oportunidad, ¿sí? Tanto en la ley como en su decreto reglamentario. Sin embargo, a partir de los principios que se establecen en el instrumento normativo, hay en dos de la totalidad de los principios que establece que va a aparecer de forma implícita asociada a la cuestión patrimonial. El primero de ellos es el que tiene que ver con el principio de desarrollo social, económico y cultural, con el cual establece que el turismo contribuye a ello. Y en este caso se hace un tratamiento de los recursos culturales y naturales fuertemente vinculados a la concepción de identidad. Y es acá donde empieza a aparecer esta mirada más tradicional del turismo o parafraseando a Laura Jane Smith, que en referencia de la existencia de ese discurso patrimonial autorizado, en donde entre otras características, y en algunos casos, la identidad aparece fuertemente ligada a lo patrimonial. Inclusive, algunos autores que uno puede llegar a leer marcan como un sinónimo, es decir, como sinónimos el término turismo, perdón, patrimonio e identidad. Es decir, que vemos un tratamiento que se hace desde la esfera más convencional o tradicional en la norma de forma implícita y no de manera explícita vinculada al término patrimonio. También esta connotación va a aparecer en otro de los principios, que es en el desarrollo sustentable, en el cual se marca de nuevo esta relación con los recursos culturales y naturales a partir de qué? A partir de ese uso racional que se debe o debería hacer de estos componentes cuando se los utiliza, cuando se los aprovecha desde el punto del turismo. Es así que aparece este modelo de desarrollo, este gran marco que, pensado en el contexto del turismo sustentable, como esta estrategia que es la que va a permitir este desarrollo sustentable de estos recursos. También es interesante, y acá es donde vamos a marcar un poco un interrogante que nos va a permitir seguir con el análisis de los otros instrumentos, es ya en el capítulo 2 fuera de los principios, la cuestión Hoy patrimonial hay va a 66 resurgir, participantes, que se van a dar cuenta que yo estoy. la ¿La tenemos cuestión, perdón, bien? hay un micrófono abierto. La cuestión del patrimonio va a surgir en este capítulo 2 cuando se habla o cuando se referencia a ese desarrollo equilibrado de la oferta en la construcción de este mapa turístico nacional, ¿no? La pregunta es, que podemos hacer acá para continuar en el análisis, es si podemos pensar o podemos hablar de desarrollo equilibrado cuando aparece la cuestión patrimonial
en relación con el turismo, es decir, cuando entra en juego el patrimonio a partir de ese uso turístico de visita. Bien, después voy a retomar algunas cuestiones, ¿no? Seguimos ahora por el segundo instrumento que analizamos de gestión, que en este caso es un instrumento, una herramienta propia de planificación, que es el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Con el documento base establecido en el año 2005 y las dos actualizaciones que yo analicé son en el año 2011 y 2014. No consideré la de este año que se acaba de publicar la semana pasada, obviamente porque la escritura del manuscrito llegó terminé de realizar a principios de 2020. Y vamos a ver que a diferencia de la Ley Nacional de Turismo, en la cual la cuestión del patrimonio no aparece de forma explícita, sino de forma implícita, acá el contenido patrimonial ya aparece desde el objetivo del mismo documento, del mismo plan. Cuando se hace referencia a que esta herramienta de planificación brega por un desarrollo económico, con inclusión social, y acá entra en juego la cuestión patrimonial, ¿no? Cuando referencia de forma explícita la conservación del patrimonio turístico nacional. Y es así que este relato que se empieza a construir, que este discurso que se empieza a estructurar fuertemente ligado entre turismo y patrimonio, empieza a asociarse a estos términos que les establezco acá en la diapositiva, ¿no? Que tienen que ver con la equidad y el equilibrio en el desarrollo de la oferta cuando la pensamos en clave patrimonial, ese muy fuerte vínculo entre patrimonio e identidad. Acá la identidad va a aparecer asociada a una Argentina diversa, ¿no? Una diversidad que se va a estructurar sobre la base de diferentes componentes patrimoniales, como ahora les voy a comentar. También aparecen fuertemente ligados el patrimonio a las ideas de desarrollo, de sustentabilidad. Lo interesante acá es cuando uno analiza ya de forma particularizada cada uno de los documentos que se presentan para cada una de las regiones turísticas a nivel nacional, vemos que desde la construcción del relato, de la narrativa, aparecen fuertemente valorizados componentes que tienen que ver con la cultura popular, con un carácter modesto, de referencia para algunas regiones un patrimonio cotidiano, vernáculo, un patrimonio cultural inmaterial ligado, por ejemplo, a las culturas de inmigrantes. Inclusive en algunas regiones aparece el patrimonio producto de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, sin embargo, otra de las preguntas que tenemos que hacer acá es, ¿qué pasa cuando empezamos a analizar cómo se territorializan, cómo se materializan esas propuestas o esos discursos que se establecen en estos documentos? Bueno, empezamos a ver, esta es toda información que surge del mismo plan, ¿eh? Vamos a ver también algunos datos complementarios, pero es toda información que surge del mismo plan. Si bien vemos que desde el punto del discurso para cada una de las regiones se presenta esta diversidad, esta Argentina diversa en términos de diferentes componentes patrimoniales, después vemos que la materialización de las propuestas, esa territorialización se concentra principalmente en dos esferas, que podemos denominar grandes esferas atractoras de visitantes. Por un lado, las áreas nacionales protegidas, principalmente esas áreas con un carácter excepcional, y en segunda instancia, los patrimonios de la humanidad, ¿no? Y esto aparece de manera muy notoria cuando uno analiza estos procesos de legitimación patrimonial sobre estas categorías que se definen en el mismo documento, y vemos cómo para este último quinquenio analizado, han crecido también en forma muy notoria las áreas nacionales protegidas, que son las que están pintadas de color azul. Inclusive si tenemos que brindar algún dato cuantitativo, podemos decir que el 35% de las áreas nacionales protegidas que existen hoy en día a nivel nacional fueron creadas en este quindenio, ¿no? Es decir, el fuerte papel preponderante de la creación de estas áreas de protección ambiental a nivel nacional. Lo mismo sucede con el tema de los patrimonios de la humanidad, que si bien representan en términos de legitimaciones un leve crecimiento, cuando a uno analiza, por ejemplo, aquellos sitios que están inscriptos en la lista indicativa de la UNESCO, es decir, aquellos que existe por parte del Estado nacional o los gobiernos provinciales el interés de llevarlos a declarar como patrimonio mundial, vemos que en este quindenio actualmente, ¿no? Se van a establecer o se establecieron 9 de los 10 que hoy en día están en la lista indicativa, ¿no? Entonces, vemos de nuevo que en términos de legitimación, estas dos esferas adquieren representatividad, más allá de otras categorías, como por ejemplo vemos los sitios Ramsar, ¿no?
¿Qué pasa si ahora nosotros analizamos la cuestión de la demanda turístico-recreativa, ¿no? En, por ejemplo, estas áreas protegidas nacionales. Y acá presento este gráfico que marca una evolución en términos de arribos de visitantes, a estas áreas protegidas, y acá hago un paréntesis que también me parece interesante mencionar, de poder hacer esta lectura del incremento de los visitantes o los vaivenes, la suba y la baja en los flujos con relación a otro de los capítulos que está en uno de los libros, que es el capítulo de Enrique Amadasi, que analiza en términos cuantitativos estas cuestiones y que resulta muy rico para tratar de analizar las analogías. Bueno, cerrando un poco el paréntesis, lo que quiero marcar con esto es este crecimiento en la evolución, en el número de visitantes. Ahora la pregunta es, ¿estos visitantes dónde se concentran, no? ¿O cuáles son las áreas protegidas que tienen mayor concentración de visitantes o mayor demanda? Y bueno, acá vemos de este mapa que se desprende de la información que nos brinda la Administración de Parques Nacionales, podemos decir que casi el 60%, es decir, más de la mitad de la torta, se concentra en tres parques nacionales, ¿no? Que son para el periodo analizado. El Parque Nacional Iguazú, en Misiones, el Parque Nacional Los Glaciares y el Parque Nacional Nahuel Huapi. En este caso, siempre año a año, el tercer puesto es disputado entre el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Tierra del Fuego, ¿no? En estos casos, estos tres parques nacionales que concentran casi el 60% de los visitantes, debemos decir que dos de ellos, el Parque Nacional Iguazú y los glaciares, son además patrimonios de la humanidad, y obviamente también debemos decir que una importante proporción de visitantes internacionales son los que congregan este tipo de patrimonios naturales. Esto haría pensar que en términos de inversión turística, tanto de origen internacional como nacional, y pensando un poco en ese objetivo que se establecía en la búsqueda del desarrollo equilibrado de ese mapa turístico nacional, haría pensar que esos fondos se deberían invertir en estrategias y en acciones que contribuyan a generar este equilibrio, esta equidad en términos de valorización turística. Bueno, sin embargo, cuando analizamos el financiamiento internacional, en este caso, vemos que los recursos se terminan invirtiendo en esos lugares que concentran la mayor cantidad de visitantes y que a su vez forman parte de estas dos grandes esferas atractoras de turistas, que son las áreas nacionales protegidas, como veíamos recién, caso de Iguazú o los glaciares, sí, los patrimonios de la humanidad. Analizando este primer gráfico, vemos que los fondos de la inversión internacional se concentran principalmente en la zona norte de los bosques andino-patagónicos, en este conjunto de parques nacionales, y también vemos la preponderancia de esa inversión en el corredor Iguazú-Misiones y en el Parque Nacional Iguazú, y también aparece en último lugar el Parque Nacional Talampaya como también patrimonio de la humanidad. Con relación a la inversión de carácter nacional, que en el capítulo aparecen muchos otros gráficos y están mucho más analizados, yo traje solamente uno para presentarles y que invita también a preguntarnos, ¿no? Porque si recordamos, en ese objetivo general aparecía la conservación del patrimonio turístico nacional, y cuando analizamos esas categorías de inversión o el desarrollo de los lineamientos propositivos de forma temática, de la misma información que se desprende en el plan, las obras de revalorización del patrimonio aparecen en último lugar, ¿no? Esto empieza en el discurso, finalmente se puede traducir a las propuestas en concreto para tratar de buscar esa equidad, ese equilibrio en el desarrollo de la oferta a nivel nacional. Ya sobre el final voy a sintetizar con algunas cuestiones. Sí quería pasar ahora al otro instrumento de gestión que analizamos como parte del capítulo, que es el programa Turismo, Patrimonio y Escuela. Y acá otra de las preguntas que me planteé es si existe una continuidad o una ruptura en ese discurso patrimonial que se viene construyendo en el resto de los instrumentos. Este programa se implementa a nivel nacional entre el año 2010 y el año 2018 inclusive, y tenía como objetivo, a partir de talleres en el ámbito de la educación formal primaria, principalmente en los últimos años,
las tareas de concientización patrimonial y sensibilización turística. A diferencia del plan federal, que tiene un objetivo mucho más amplio y general y que habla de la conservación del patrimonio turístico nacional, a nivel general, vemos que el objetivo de este programa es más específico porque se aboca a la sensibilización turística respecto a lo que es el patrimonio mundial de las diferentes regiones de Argentina, ¿no? De regiones turísticas. Es así que el conjunto o el tratamiento que se hace del contenido a lo largo de estos manuales que se analizaron se estructura en torno a los patrimonios de la humanidad. Obviamente que acá también en el capítulo se analizaron con relación a las narrativas o a los relatos patrimoniales, cómo es el concepto de patrimonio con relación a las visiones o a las perspectivas de análisis hoy en día imperante, entre otras variables que están detalladas en el capítulo. Sí me interesa mencionar, un poco en sintonía con lo que veníamos haciendo con el plan a nivel nacional, es cómo se territorializó esta propuesta, ¿no? Y para este análisis, dado que no contábamos con información cuantitativa, realizamos entrevistas a referentes del sector, entre ellas a quien aprovecho agradecer a la licenciada María Inés Guaita, que muy amablemente, perteneciente a la Dirección de Formación en Turismo, que muy amablemente nos brindó nos permitió el tiempo para realizarle la entrevista y nos brindó un montón de información muy valiosa que nos permitió hacer una primera aproximación cualitativa en términos de territorialización, de materialización de este programa en concreto. Obviamente que cabrá a futuro para profundizar estos análisis, entrar en la indagación de los presupuestos o de las localidades que entraron en juego a nivel nacional, en las cuales se implementó el proyecto, entre otras variables, ¿no? Pero en términos generales, vemos que existe una materialización de este programa en el territorio, es decir, con un fuerte carácter federal, en los cuales se pudo aplicar en las 24 jurisdicciones a nivel nacional, alcanzando casi a 20.000 estudiantes en el ámbito de la educación primaria formal, en los cuales tuvieron una serie de premios que les permitieron conocer diferentes sitios, patrimonios de la humanidad, entre otras implicancias. Obviamente, como toda estrategia desarrollada, tiene obstáculos, se generan tensiones que las mismas son analizadas en el capítulo, así que los invito a leer. Em, Hasta acá llegó el capítulo, después voy a analizar sobre el final o a redondear o a sintetizar algunos aspectos que tienen que ver con relación a esto. No piensen que quedó truncado el análisis, pero ahora me gustaría complementar un poco con esas premisas o con ese contrato que hicimos con Enrique, es decir, ver qué pasó con esta temática durante la pandemia, después en el ámbito de la nueva normalidad y establecer algunas perspectivas, sigo algunas variables a futuro que se vienen desarrollando en torno al tema para después ya entrar en el cierre. Este gráfico, no sé si recuerdan, se los presenté hace unas diapositivas anteriores, que mostraba la evolución de visitantes en las áreas protegidas nacionales hasta el periodo que analizamos, que es el 2019, y bueno, finalmente 2020 llega la pandemia y en términos de concentración de visitantes, de arribo de visitantes, se genera este gran valle en las estadísticas de ingreso a los parques nacionales, ¿no? Obviamente una pandemia, que esto acá no voy a decir ninguna novedad, que generó el detenimiento del sistema turístico a nivel internacional, con los impactos que eso generó en términos económicos, sociales, ambientales, tanto positivos como negativos, ¿no? Lo interesante de analizar también es qué estrategias se desarrollaron en el ámbito del Estado Nacional, en este caso por parte del INPROTUR, durante este periodo, ¿no? Y que un poco nos va a ayudar también a ver qué atractivos y qué patrimonios se valorizaron en estas estrategias, que viene a reafirmar un poco otras investigaciones que venimos desarrollando con Erika Schenkel y que también, bueno, Erika últimamente viene llevando a cabo y que tiene que ver con esta fuerte valorización de los espacios naturales, ¿no? En este sentido, vemos el caso, además de la cuestión de Península de Valés como patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasa camino a la normalidad? ¿No? Bueno, ya saliendo de la pandemia,
empezamos a ver que se reafirman, como por ejemplo a partir de la ruta natural, esta fuerte presencia de la valorización turística de ese patrimonio natural, principalmente de las áreas nacionales protegidas que se estructuran a partir de estos circuitos, de estos corredores a nivel nacional, que permiten generar una oferta que al menos en términos generales se presenta como diversa. ¿Qué pasó también en esta transición hacia la actualidad en términos de legitimaciones patrimoniales? Y también este gráfico se los presenté para analizar el último quindenio, que era el que analizamos hasta el 2020. ¿Qué pasó en este último tiempo? Fíjense qué interesante es ver la cantidad de procesos de legitimación de áreas protegidas nacionales que se registraron en estos 3 años, ¿sí? Más de la mitad de inclusive de los últimos 15 años. ¿Sí? Es impresionante ver este gráfico cómo permite visualizar cómo sigue de forma firme esta política que tiene que ver con la estructuración de estas áreas naturales protegidas que con diferentes características se asocian al turismo como ese uso que puede contribuir, ¿no?, a la difusión de estos valores de la naturaleza, ¿no? Al menos en términos de discurso o de premisas que se establecen esos documentos. Después cabrá analizar para este periodo ahora cómo se fueron territorializando y materializando estas propuestas, ¿no? Una cuestión que también me parece interesante resaltar a medida que se empezaron a generar estas aperturas y con relación a esta cuestión del binomio turismo-patrimonio es el papel relevante que adquirieron los turismos de proximidad. Nos cansamos de escuchar en los webinarios durante la pandemia y en el ámbito de esta nueva normalidad, ¿sí?, la relevancia de estos turismos de proximidad, ¿no? La pregunta que tenemos que hacer acá es qué lugar ocupa el patrimonio en estos nuevos espacios que se empezaron a incorporar, como por ejemplo los espacios rurales, ¿no? Espacios rurales que estaban en los márgenes del sistema turístico tradicional, pequeños pueblos, localidades, que se empezaron a transformar en espacios de ocio, en espacios de recreación y esparcimiento para la población de las ciudades que iba a pasar durante el día un momento, durante su tiempo libre y realizar algunas actividades. Bueno, la pregunta es, ¿qué patrimonios entran en juego acá? Y creo que acá estos nuevos turismos de proximidad abrieron la puerta a ver que existen otros patrimonios más allá de los oficiales o desde los que se legitiman desde los actores dominantes, ¿no? Existen otros patrimonios que pueden estructurar ofertas alternativas, emergentes, con otras características. Y ya para ir cerrando, bueno, las perspectivas a futuro con relación a esta temática, ¿no? Repensar un poco en el marco de la actualización del Plan Federal de Turismo que se realizó en los últimos meses y con el documento que se publicó la semana pasada con horizonte a el año 2030, ¿no? Ver qué lugar ocupa el patrimonio en estos procesos de valorización turística, qué modalidades resurgen como las más fuertes. Obviamente, en una primera aproximación, el turismo de naturaleza, fuertemente vinculado a las áreas protegidas, se sigue manteniendo como uno de esos componentes, como uno de los grandes atractivos que funciona como caballito de batalla, ¿no? Entonces la pregunta que lleva a generar es qué sucede con el turismo cultural o con el turismo rural, por ejemplo, que ha sido poco visibilizado en el caso del Plan Federal de Turismo Sustentable y que sí aparece con más fuerza en el ámbito de otros programas, de otros organismos, como por ejemplo el programa de cambio rural, del INTA, es decir, entre otros actores, ¿no? Y creo que también es interesante pensar qué va a suceder con estos procesos de valorización turística del patrimonio pensados en clave patrimonial a partir de este panorama tan complejo que estamos viviendo con el cambio de gobierno y el lugar que ocupa el Organismo Nacional de Turismo en el mapa del Estado Nacional, ¿no? Con esta fusión con ambiente, es decir, lo que va a implicar no solamente el desarrollo de cuestiones presupuestarias, sino también en términos de una perspectiva de trabajo sobre el uso turístico del patrimonio, ¿no? Y ya para cerrar, y ya no los canso más, un poco retomar y relacionar lo que pasó con el capítulo, con estas nuevas cuestiones, es si realmente podemos hablar de equilibrio y equidad en los procesos de valorización turística del patrimonio o referenciamos la existencia de una brecha patrimonial. Sí podemos decir que existe una gran brecha entre esos patrimonios que son fuertemente valorizados, que son estas dos grandes esferas atractoras de visitantes, que son las áreas nacionales protegidas, ligadas a una excepcionalidad, a una monumentalidad,
¿sí? Los patrimonios de la humanidad en detrimento de otros patrimonios más modestos, más vernáculos, más populares, que sí adquieren relevancia desde el punto de vista de la construcción del discurso, pero no de la materialización de las propuestas, ¿no? Y un poco ya para cerrar con la última pregunta es, ¿qué sucedió en los últimos años con esta brecha patrimonial que establecimos? Es decir, con esta dicotomía que se produce en estos procesos de valorización, es decir, de patrimonios valorizados ampliamente, de otros que no lo son, ¿no? Sobre todo pensar esto de qué aconteció en los últimos años en el marco de estas políticas que se establecieron que favorecen el desarrollo del turismo doméstico en detrimento de la inversión en el turismo internacional, con programas específicos como previaje. Bueno, creo que todas estas cuestiones ameritarían analizar qué pasa con esta cuestión de los procesos de valorización turística del patrimonio. Bueno, espero no haberlos cansado y haber cumplido con el tiempo. Enrique, espero haber cumplido el contrato. Así que bueno, quedo atento a los comentarios de Rodolfo y Erika y a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por el contenido y la forma y el respeto a los tiempos. Muchas gracias. Me toca ahora presentar al primero de nuestros comentaristas, nuestro colega de la Academia, Rodolfo Bertoncello. Se desempeña como profesor consulto titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, académico de número de la Academia Argentina de Turismo desde 2015. Desarrolla tareas de investigación y formación de recursos humanos en temas de geografía del turismo, orientadas a la indagación de los procesos de valorización turística de lugares y su patrimonio. Ha sido, hasta su jubilación en 2022, investigador independiente del CONICET y profesor titular plenario de Geografía Social de la UBA. Magíster en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y profesor y licenciado en Geografía por la UBA. Posee curso de especialización en Población y Desarrollo del CEDEM, Universidad de La Habana. Por favor, Rodolfo, adelante, sus 10 minutos. Bueno, gracias Enrique, buenas tardes a todos y gracias tanto a los organizadores por la posibilidad de compartir esta tarea o instancia y a todos los asistentes por su atención. En primer lugar, bueno, se escucha bien, ¿verdad? Sí, Muy bien, muy bien. en primer lugar creo que es necesario, es importante rescatar que la exposición de Andrés da cuenta de los contenidos de un capítulo del tercer volumen de la serie de publicaciones El turismo en Argentina de 2005. Yo creo que esta serie de volúmenes, esta publicación, representa un aporte sumamente importante y quiero destacarlo como punto de partida, en la medida en que da cuenta del estado de temas y preocupaciones que hoy están vigentes en el campo del turismo en Argentina y también son una excelente muestra del estado de conocimiento sobre estas cuestiones con el que hoy contamos. Para quienes tenemos algunos años más, es fácil darse cuenta que representa una transformación muy significativa respecto de lo que sucedía años atrás, donde esta base de conocimientos era mucho menor, más precaria de alguna manera. Entonces creo que esto es lo primero que me interesa señalar en términos de contextualización del análisis del capítulo. Creo que la exposición que ha hecho Andrés ha sido muy clara, muy exhaustiva y no vale demasiado volver específicamente a los contenidos del capítulo. Me parece que son claros y suficientes. Yo creo que es importante, de alguna manera, festejar el hecho de que se vuelva a discutir la cuestión del patrimonio y específicamente la cuestión del patrimonio en relación con el turismo. En la medida en que es una temática que se instala con mucha fuerza desde una visión
fuertemente naturalizada, con una positividad naturalizada, considerando que, bueno, es obvio que el patrimonio es un atractivo significativo y da lugar a procesos de valorización turística. Desde ya que esto ha sido ampliamente trabajado, ampliamente discutido a lo largo del tiempo, y hemos ido construyendo esa visión dicotómica que ya forma parte de un telón de fondo del tratamiento del tema, en términos de, bueno, la positividad del turismo para valorizar y conocer el patrimonio, contribuyendo a su preservación, o la negatividad del uso turístico por el deterioro implícito o que lo acompaña, ¿no es cierto?, el deterioro del patrimonio. Esta visión dicotómica de alguna manera sigue estando presente a pesar de las múltiples transformaciones que la producción de conocimientos, la reflexión sobre estos temas ha ido aportando. Andrés ha hecho una presentación muy sucinta en su exposición oral, en el capítulo está más desarrollado, pero yo creo que es muy importante traer a colación los aportes que han ido desarrollándose sobre estos temas, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el reconocimiento del carácter conflictivo y múltiple de los procesos de valorización que están implícitos en los objetos patrimoniales. La superación de la visión tradicional del patrimonio como basado en las cualidades de los objetos patrimoniales, la excepcionalidad, la rareza, etcétera, por una mirada que pone mucho más énfasis en los procesos de definición del patrimonio. Muchos autores van a hablar de activaciones patrimoniales, ¿cierto? Porque es allí donde la sociedad que lleva adelante estos procesos participa, y esa participación, como todo hecho social, es múltiple, contradictoria, muchas veces conflictiva, y por supuesto, para cada hecho patrimonial que se instituye, hay también otros que quedan afuera, que quedan subordinados o silenciados, y esto constituye también una serie de problemas concomitantes. Desde ya que el uso turístico del patrimonio entra a jugar con mucha fuerza en estos procesos de valorización o de puesta en valor patrimonial, en muchos sentidos, en el sentido fundamental de transformar al patrimonio en un atractivo de primer orden, muchas veces potenciado o generalmente potenciado por el prestigio de las instituciones y las nóminas en las cuales esos patrimonios quedan inscritos, ¿no es cierto? Formar parte del patrimonio mundial de la humanidad, el patrimonio de la humanidad definido por UNESCO, por supuesto, representa un rótulo que potencia enormemente la atractividad de ese patrimonio y convierte esos destinos en lugares privilegiados. Desde aquí a plantear, potenciar o denunciar el carácter, el fuerte uso del patrimonio como la base de un proceso de mercantilización ha sido un paso que muchos autores, muchos investigadores han trabajado, y esto también forma parte de las lecturas dominantes hoy, fuertemente instaladas en la relación o sobre la relación entre turismo y patrimonio. Tratando de compensar esta mirada, se han también planteado las posibilidades que otras formas de valorización turística del patrimonio pueden desarrollarse para tratar de dar lugar a nuevos procesos, nuevas participaciones, con roles fuertes de las comunidades locales, con, digamos, intereses centrados en el desarrollo local, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera este es el contexto en el cual la cuestión de la relación entre turismo y patrimonio está hoy instalada. Entonces, creo que es importante tener en cuenta todas estas cuestiones para precisamente tratar de entender o de analizar el tipo de documentos normativos orientados a la gestión y a la planificación del turismo que están asociados a la nueva ley de turismo del 2005 en nuestro país. Y esa es la tarea que ha desarrollado en gran medida Andrés, concretamente. Es muy interesante el análisis de los discursos, de los contenidos, hecho con un rigor metodológico notable, además, vale la pena decirlo, que hace Andrés de todos los documentos
vinculados a estas cuestiones y poniendo en destaque el Plan Federal, ¿no es cierto? El Plan Federal Estratégico de Desarrollo Sustentable en sus múltiples versiones, porque obviamente una propuesta de envergadura que tiene objetivos a largo plazo y objetivos de gran envergadura. Resulta sumamente interesante observar que el Plan Federal y también en general todo lo que ha analizado Andrés refleja estas nuevas formas de pensar el patrimonio y de proponer objetivos vinculados a la relación entre turismo y patrimonio. Planteos relacionados con la equidad, con la identidad, con la participación, aparecen con mucha fuerza en el discurso, ¿no es cierto? Y aparecen con mucha fuerza en las propuestas que se formulan en estos instrumentos normativos. La idea de pensar que la distribución y la multiplicación de objetos patrimoniales a lo largo y a lo ancho del territorio contribuye a la equidad es una idea fuerte, que está muy fuertemente evidenciada y concretada en la multiplicación de objetos patrimoniales, fundamentalmente en el caso que nos ocupa, de objetos de patrimonio natural, concretamente naturaleza preservada en el sistema de áreas protegidas o de parques nacionales de la Argentina. También esto aparece con fuerza en la multiplicación de propuestas y logros concretamente en las nóminas de patrimonio mundial básicamente a partir de UNESCO, ¿cierto? Yo creo que esto es bien interesante porque define un documento cuyo análisis, digamos, que el análisis del contenido de estos documentos muestra una inscripción, estas nuevas tendencias en el análisis de los procesos de patrimonialización y en los usos del patrimonio. Pero al mismo tiempo, el análisis que hace Andrés va más allá de este análisis de los discursos, para ver concretamente cómo se concreta el uso turístico de este patrimonio. Y aquí lo que vemos, que resulta sumamente instigante, interesante e instigante también, es que si uno toma el indicador de visitaciones, la realidad es que las visitas turísticas se concentran en unos pocos parques, en tres fundamentalmente, tres parques nacionales concentran más del 50% de las visitas, que además son los parques que ya eran tradicionalmente los más visitados en Argentina, antes de la ley y antes de, digamos, en el siglo pasado, por decirlo drásticamente. Lo cual resulta sumamente interesante, porque tenemos entonces una producción de discursos y normas que proponen en el discurso y en la emisión de normativas o de propuestas una transformación del sistema, pero el sistema en realidad parece mantenerse en los términos tradicionales, parece seguir concentrado en los parques que tuvieron siempre la máxima visitación, que ya eran algunos de ellos patrimonio de la humanidad y que ya tenían una altísima concentración de visitantes antes del periodo en consideración. Esto me parece sumamente interesante para, digamos, como resultado del análisis, o por lo menos mi interpretación del análisis que ha hecho Andrés, ¿verdad? Y creo que es uno de los temas más interesantes, porque la pregunta que se deriva de esto que estoy señalando es, entonces, estos argumentos, estos nuevos discursos orientados a la equidad, al desarrollo territorial, al equilibrio, etcétera, que toman en cuenta estas nuevas perspectivas de análisis y de manejo propuesto inclusive por los organismos ad hoc para el tema. ¿Cuál es la función que están cumpliendo? ¿Cuál es la función que podrían estar cumpliendo si realmente el sistema turístico lo han transformado, bueno, de manera muy limitada, o por lo menos hasta el momento, de manera limitada? Creo que esto es un tema que dejo instalado para seguir pensando en este tema, ¿no es cierto? Como verán, yo sigo haciendo siempre mucho énfasis en los discursos y en la contribución de los conocimientos académicos, científicos,
porque ellos terminan consolidándose como la matriz partir de la cual uno puede analizar estos procesos. Y en eso, y para terminar, quiero rescatar el excelente uso que hace Andrés del, digamos, de la relación entre una matriz conceptual fuerte, poderosa, en el sentido de permitir el análisis y el análisis concreto de datos que permiten precisamente ir más allá de los enunciados abstractos o del análisis empírico simplemente. Creo que este es uno también de los grandes aportes del capítulo. Por lo menos esto me lo dejo instalado eventualmente para seguir conversando. Muchas gracias. Y le Muchas paso la gracias, Rodolfo. Arios. Nos toca ahora escuchar a nuestra segunda comentarista invitada, Erika Schenkel, doctora en Ciencias Sociales con mención en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo, postdoctorado en Ciencias Humanas en la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional del Sur e investigadora del CONICET, licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Sur, miembro de la Alianza para la Formación y la Investigación en Turismo Social de la Organización Internacional de Turismo Social con sede en Bélgica y del Grupo de Investigación Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset con sede en España. Desde este año fue electa como académica de número de la Academia Argentina de Turismo y está pendiente su incorporación. Presenta como líneas de investigación las temáticas vinculadas al turismo en sus aspectos políticos y socioeconómicos, siendo su especialidad el abordaje de la política turística y el turismo social en Argentina. Ha sido autora y coautora de 2 capítulos de nuestra colección, en uno de ellos junto a nuestra colega Elisa Pastoriza y sobre el turismo social. Adelante, Erika, tus 10 minutos. Bueno, gracias Enrique por la presentación. Antes que nada, saludar a las personas que están conectadas, agradecerle la convocatoria. Es una alegría poder estar compartiendo este espacio con Rodolfo, con Enrique, con Andrés. Bueno, yo creo que del análisis del capítulo de Andrés surgen cuestiones muy interesantes. Siempre escucharlo a Andrés y leerlo nos lleva a reflexionar acerca de temas que son, creo, coyunturales para los estudios turísticos, sobre todo en los tiempos actuales. Marqué 3 cuestiones, sobre todo ahora escuchando también a Rodolfo, que me interesa destacar especialmente del análisis que hace Andrés, para después también seguir esa dinámica que planteó Rodolfo recién, de bueno, terminar con algunas reflexiones, con algunos interrogantes, ¿no? En principio creo que algo que va de suyo, que es a destacar, que me interesa especialmente, es esta cuestión que muestra Andrés, de este lugar destacadísimo que empiezan a asumir determinados componentes naturales y culturales en las estrategias de valorización turística, particularmente a partir de lo que fue la sanción de la Ley 25.997. ¿Sí? Sin dudas eran componentes naturales y culturales que ya habían sido en muchos de estos casos centralizadores de distintas estrategias de valorización del territorio que en distintos periodos de la historia argentina centralizó el Estado Nacional, pero que sin dudas, a partir de la sanción de lo que fue esta normativa y sobre todo los documentos de planificación y los instrumentos de gestión en términos de organismos públicos que se generan para poder instrumentar esa apuesta que hace el Estado Nacional de entender a la actividad turística como actividad prioritaria y estratégica para el desarrollo nacional, empiezan a adquirir una precisión, un detalle, una sistematización en términos de políticas turísticas que antes no ocupaban, ¿sí? Vemos que se le otorga un lugar específico a esa estrategia de desarrollo y se generan instrumentos específicos para conducir estos distintos aportes. Ahora bien,
Otra cuestión que surge de este capítulo, Andrés, que avanza en el análisis, que lo profundiza y lo hace tan rico, es esta cuestión de la selección que aparece ya en los propios documentos de planificación de esta estrategia de valorización patrimonial que se implementa desde la estructura del Estado. Es decir, por un lado partimos de ese discurso de la Argentina natural y diversa, centrada como columna vertebral en ese sistema nacional de áreas protegidas, pero cuando se profundiza en el análisis de esos documentos, ¿sí?, se visualizan que son determinados sitios patrimoniales los que asumen ese lugar protagónico en esas estrategias de desarrollo. ¿Sí? Como ahí menciona Andrés, son específicos los sitios a los cuales estos documentos de planificación se les otorga esa categoría de atractivos ancla, atractivos destacados, para poder atraer más y mejor turismo internacional. Más cantidad sin dudas, y mejor por esa gran apuesta que se comienza a instrumentar de traer sobre todo visitantes de mercados turísticos de alto gasto, es decir, de larga distancia. Y cuando vemos cuáles son esos atractivos ancla, ¿sí?, que según esta estrategia de desarrollo van a permitir complementar la visita a otros destinos emergentes, de otros sitios patrimoniales que no tienen esa envergadura, no solamente en términos de oferta turística, sino también en términos de las propias prácticas, ¿sí?, en términos de visitas, se le otorga esa función del efecto derrame, ¿sí?, a partir de ese gran poder de atracción de estos sitios emblemáticos, como sucede con Iguazú, como sucede con Nahuel Huapi, como sucede con glaciares, como sucede con Tierras de Fuego. Vamos a poder generar ese desarrollo turístico más equilibrado, ¿sí?, que tanto se anhela en esa etapa de diagnóstico. Pero cuando continuamos en la lectura de ese capítulo, ¿sí?, surge quizás lo más interesante de ese análisis, que quiero poner en discusión y en destaque, esa cuestión que nos profundiza Andrés de la cuestión de la brecha patrimonial, o en términos de políticas turísticas podríamos hablar de las brechas de la política. Es decir, tenemos un discurso muy claro que hace un diagnóstico muy certero acerca de un mapa turístico desequilibrado en términos territoriales, con unos pocos destinos patrimoniales que adquieren el gran protagonismo en términos de oferta, en términos de práctica, y a su vez nos encontramos con ese anhelo de generar desarrollos turísticos más equilibrados en términos de territorio, más inclusivos en términos sociales y ambientalmente más responsables. Sin embargo, cuando se avanza en el análisis de las fuentes documentales con las que va trabajando Andrés a lo largo de su capítulo y va analizando en detalle visitaciones, políticas de afectación de recursos, vemos recursos presupuestarios que se afectan claramente a determinados sitios, que se ejecutan en determinados sitios. Vemos cómo el desarrollo de obras de infraestructura, de equipamientos, de desarrollo de centros de visitantes, desarrollo de señalética, se termina concentrando en los mismos parques de siempre. Entonces ahí Andrés nos trae este término de la brecha patrimonial, la brecha de la política, que no hace otra cosa que poner en tensión una política que parece ser muy eficiente, porque es una política que en principio identifica un problema público que va a esta cuestión del mapa tan desequilibrado, tan poco inclusivo, que genera instrumentos públicos para poder resolverlo, porque asigna recursos presupuestarios, asigna mucho esfuerzo en términos de acciones, ¿sí?, como cada una de esas acciones que fue detallando Andrés en su exposición, pero no lo suficientemente eficaz, porque no llega a contribuir a ese problema público que tanto anhelaba, que era llegar a un desarrollo turístico más equilibrado en términos de territorio y particularmente en términos patrimoniales, ¿sí? Reitero, Andrés nos muestra que esos recursos presupuestarios, que ese desarrollo de obra, que la afectación de esos créditos externos que se contraen con el BID, terminan siempre concentrados en esos pocos parques nacionales que concentran el 60 al 70% de las visitaciones, sobre todo las visitaciones de turismo internacional, ¿sí?, tan codiciadas.
Y yo creo entonces que en este análisis que hace Andrés, y con esto quiero llegar a esta reflexión, a esta pregunta, es, bueno, ¿cuáles son las razones, cuáles son las causas que podríamos identificar para explicar estas grandes brechas del desarrollo de estas políticas de valorización patrimonial con propósitos a los cuales todos estamos seguramente muy de acuerdo, pero que cuando llegan a esa instancia de implementación, cuando llegan a esos territorios, presentan resultados tan limitados, ¿sí? Fíjense en que Andrés toma un tiempo muy considerable para el análisis, porque estamos trabajando con casi 20 años, ¿sí? Es decir, que estamos analizando un periodo donde ese Estado Nacional, en términos turísticos, bueno, desarrolló organismos públicos vinculados a distintos partidos políticos, incluso en algunos casos con propósitos muy antagónicos. Y sin embargo, de la exposición de Andrés y de su capítulo surge que la mayoría de las acciones y el grueso de los resultados terminan replicando casi ese mismo mapa turístico tan desigual. Entonces, creo que acá la gran pregunta es si realmente se requiere de análisis tan vinculados al poder centralista de un Estado nacional y de organismos nacionales que son los que diseñan, los que implementan, los que ejecutan estas políticas de valorización del territorio, o sin duda estamos en un ámbito donde hay una gran articulación pública-privada, incluso que se fortalece quizás a partir de la sanción de la nueva ley de turismo, que genera una instancia como el FED y que genera incluso organismos de gestión mixta. Pienso concretamente, por ejemplo, en el IPROTUR o en el caso, por ejemplo, del CFT, donde vemos que hay organismos provinciales, organismos locales, que sin duda en un mapa turístico tan desequilibrado, bueno, tienen un poder de decisión quizás también muy diferente a, por ejemplo, lo que puede suceder con determinados destinos emergentes, no consolidados y que no participan activamente en estas estrategias de desarrollo, ¿sí? Lo mismo quizás para las propias cámaras sectoriales, que en muchos casos también participan de estos procesos de diseño y de implementación de las políticas turísticas nacionales. O incluso también poner en discusión, bueno, cómo participamos también nosotros mismos en términos de nuestras propias prácticas como visitantes. Hace poquito estaba analizando, por ejemplo, cuáles fueron los destinos turísticos más elegidos con esta política de estímulo que fue el previaje. Y cuando analizamos cuáles fueron los destinos más elegidos, nos encontramos que terminamos seleccionando para ser beneficiarios de esta política de estímulo los mismos destinos tradicionales que siempre, porque cuando analizamos cuáles fueron, ¿sí?, los parques nacionales más visitados a partir de este programa, por ejemplo, se reitera esta cuestión de Iguazú, se reitera esta cuestión de Nahuel Huapi, se reitera esta cuestión de los glaciares de Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, esto también aprovecho a destacar, un poco surge el análisis que viene haciendo Enrique Amadasi de los análisis de la encuesta de ocupación hotelera post-pandemia, ¿sí? Y cómo volvemos a estas prácticas tradicionales en estos destinos de siempre. Así que eso es lo que quería destacar del capítulo de Andrés bueno, y terminar con esa reflexión. Gracias, Erika. Creo que tenemos unos minutos para dos o tres preguntas.